Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Estamos hoy contentos porque estamos compartiendo con nuestro invitado especial de hoy, el licenciado y doctor Wilmer de Pablos, analista internacional, reconocido jurista y también diplomático, que hoy nos acompaña en el análisis de hoy. Tenemos, doctor Wilmer, una semana, como siempre en Venezuela, muy interesante, muchos acontecimientos. Aquí nadie se aburre, eso es una realidad. Tenemos una semana donde, bueno, muchas cosas han sucedido a nivel nacional, también a nivel internacional. Tú te has dedicado también al análisis geopolítico, que tiene mucha relación con el acontecer diario en nuestra Venezuela. Hoy iniciamos haciendo un análisis porque la semana pasada hubo una decisión del máximo tribunal de la República en relación a un recurso de revisión constitucional referido a la sentencia emanada de la Sala Electoral, la 031, de fecha 22 de agosto pasado, en el que se toma una decisión en relación a un recurso contencioso electoral que introduce el presidente Nicolás Maduro por el proceso electoral del 28 de julio, en el que queda electo el presidente Nicolás Maduro, ratificado en el proceso presidencial electoral. Bien, lo primero es, ciertamente esa sentencia zanja de una vez por todas toda elucubración sobre la decisión de la Sala Electoral. Pero vamos a analizar para que quienes nos escuchen y nos acompañan y nos ven tengan conceptos claros de qué significa un recurso de revisión, por qué la Sala Constitucional decide en la forma en que decidió la inadmisibilidad y aclarar algunos puntos que pudieran quedar en la opinión pública en relación a esta actuación frente a la Sala Constitucional. Cuéntanos un poco tu apreciación, Wilmer. Primero que nada, agradecer, por supuesto, a la doctora Olga Álvarez, por la que siento un profundo respeto y que además es catalogada nada más y nada menos que por el doctor Hermano Escarrá como la mejor constituyente de este país, lo que yo avalo totalmente. Lo segundo, efectivamente, es importante, sobre todo, Olga, saber que a quienes nosotros nos dirigimos desde el análisis internacional de la visión geopolítica es a nuestro pueblo y a los pueblos de habla hispana de Latinoamérica, el Caribe, porque sin visión geopolítica, sin visión estructural, tendríamos perdida la batalla. Y es por esta razón que nuestro pueblo tomó la decisión el 28 de julio con conciencia histórica, respondiendo a todo ese trabajo comunicacional que hizo el comandante eterno Hugo Chávez, a quien catalogó el mundo como el mejor comunicador. Y no fue en vano todo el trabajo que hizo en esos Aló Presidente los domingos, cuando despertó la conciencia de nuestro pueblo y lo hizo partícipe y protagonista del proceso de cambio político que vive este país. Por eso es que tenemos que seguir aplaudiendo de pie a nuestro glorioso pueblo de Venezuela. Entender en el ámbito de esta decisión, que es histórica, que es inédita, que cuando la sala se pronuncia en esta primera parte, hace referencia a la solicitud de revisión. Y esto tiene que llamarnos poderosamente la atención a los constitucionalistas como tú y a los expertos en derecho procesal, en distintas áreas del derecho. Yo soy especialista en el área de los recursos ante la Corte, y cuando la adjetiviza diciendo solicitud de revisión y no recurso de revisión, entendemos desde la dispositiva, es decir, desde la sentencia, que la sala entiende que no puede atacarse la sentencia de la sala electoral con un recurso de revisión, porque la propia Constitución lo prohíbe en el artículo 297, cuando establece claramente de forma exclusiva y excluyente que es la sala electoral la que tiene la competencia para pronunciarse en todos los temas referidos a la actuación del Consejo Nacional Electoral y que la misma produce cosa juzgada. Es decir, que estamos ante una actuación, y me permito citar al propio canciller de la República, al camarada Iván Gil, cuando hace poco tildaba
divulgar y panfletaria un informe de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra. Estamos en presencia de la misma estrategia, que no solamente es comunicacional, dirigida a la guerra psicológica y además con el fin último, por supuesto, de torcerle el brazo a la expresión genuina y soberana del pueblo de Venezuela. Además que llama poderosamente la atención que quienes interponen el recurso son sujetos calificados conforme al derecho y además de eso conforme a la Constitución, porque además han sido actores en el ámbito del Parlamento en Venezuela cuando acompañaron el proceso y después la historia los mostró y los desnudó de otra cosa. La historia se encargará de ellos, ¿no? Ciertamente, Wilmer, y es bueno que se sepa, digamos que en esta guerra multiforme sostenida contra la República Bolivariana de Venezuela ha sido una constante la deslegitimación de los procesos electorales. Esa ha sido la estrategia permanente de diferentes formas para lograr la desestabilización y también la consecución de planes con fines económicos perversos, porque digamos que yo estoy convencida, doctor Wilmer, que realmente el interés de asaltar el poder político no tiene fines políticos, no tiene fines loables, nobles, que persiguen algún ideal, sino que tienen como fin entregar las riquezas de Venezuela y hacer negocios con las riquezas de Venezuela. Son fines económicos los que persiguen, pero lo que ha sido clave es desdibujar permanentemente el derecho interno, así como esos mismos grupos de extrema derecha, algunos actuando, digamos que de forma descarada, apoyando situaciones terribles, inhumanas como el genocidio, y otros actuando supuestamente en el marco de las instituciones, pero desconociendo las propias instituciones, como fue el caso de esta solicitud de revisión. Es importante digamos, para el público en general, explicar brevemente, yo voy a hacer digamos, la introducción. El recurso de revisión en derecho es un recurso extraordinario. Solo aplica para ciertos casos, independientemente que haya una sentencia definitivamente firme, que en teoría aplicaría, no aplica para toda sentencia definitivamente firme, sino para algunas que calcen en digamos que en lo establecido en la Constitución para poder ser revisado. ¿Por qué? Porque no sigan, digamos, las decisiones e interpretaciones de la propia Sala Constitucional, que no es el caso, ¿ok? O estén, digamos, sentencias que vayan en contra de la Constitución. Ahora bien, en el caso de esta solicitud de revisión, yo vi ese panfleto. Y tengo que llamarle panfleto, eso no era un recurso, era un panfleto. Estaba en las redes sociales, lo hicieron público para las supuestas adhesiones y yo curiosé a ver de qué trata. Era como un artículo de prensa, ¿ok? No era un recurso, el recurso tiene una técnica jurídica, pero este no tenía una técnica jurídica, pero además se hacía como una apelación y no como un recurso de revisión. O sea, ellos estaban apelando de una decisión de la sala electoral que, como bien dijo, es inapelable, esa sentencia de la sala electoral. Cabría de forma extraordinaria, bajo circunstancias que estén claramente definidas y explicadas en un recurso de revisión, pero tienen que llenar esos requisitos. Este no fue el caso. O sea, ellos apelaban, ¿ok? En vez de impugnar, como pudo haberlo hecho Enrique Márquez, si tú estás de acuerdo en que esos no son los resultados, entonces impugna. No, él tampoco impugnó. Él se fue a activar, porque además te digo, la sentencia de la sala fue muy respetuosa. En cualquier otro caso se hubiese considerado una actuación temeraria de los abogados introducir, además con fines que ya sabemos, son fines de desestabilización, o sea, es como un golpe blando. O sea, este sector que dice reconocer la institucionalidad realmente no la reconoce tampoco. Entonces es una forma blanda de querer golpear al Estado y a su institucionalidad democrática. ¿Compartes la opinión? Por eso es que hay que aplaudir la expresión de ayer del presidente Nicolás Maduro en su programa,
con Maduro más, cuando llama a todo el país, y eso incluye por supuesto a la institucionalidad, incluye al pueblo libre, independiente y soberano de Venezuela, ¿sí?, a acatar la sentencia que en su segundo numeral lo que hace es, esa parte dispositiva, ratificar los 7 aspectos de la sentencia originaria, es decir, de la original, de la 031 del 22 de agosto de este año, que responde, por supuesto, a ese recurso contencioso electoral interpuesto por el presidente Nicolás Maduro, apelando, ¿no?, ese dictador apelando a la Constitución en el marco de lo que ella le permite. De verdad es que es más que acertado, siempre resolviendo en el marco de la Constitución, y eso hay que aplaudirlo. Pero entender, como lo decía muy bien, que nosotros estamos en presencia de la actuación a nivel nacional de actores antidemocráticos, antipatrias, fascistas, que no respetan ni la Constitución, ni las instituciones, ni el gobierno, y que además se atreven a irrespetar la decisión genuina y soberana de un pueblo que decidió ser libre, independiente, ¿sí?, y que jamás retrocederá porque no acepta ni aceptará ser colonia o neocolonia de gobierno imperialista alguno. Cuando nosotros examinamos el numeral segundo de esta decisión inédita y histórica, lo que vemos allí es la ratificación, punto por punto, de cada uno de los aspectos de la sentencia original. Y es que por sí misma ella se basta para no tener que argumentar bajo ningún concepto la solicitud de revisión, que como tú acertadamente lo has dicho, no es más que un panfleto, y le agrego el otro adjetivo del canciller, vulgar, en contra de esa decisión del pueblo. Pero además de esto, hay que entender que ese 297 dice que se agota la instancia, no es posible ante esa sentencia el uso de recursos ordinarios de apelación o extraordinarios de revisión o de otro recurso de orden constitucional. Quienes ejercieron ese recurso lo saben, pero además es que ellos juegan en el mundo de la comunicación, de la guerra psicológica y hasta cibernética para darle insumos, por supuesto, financiados y pagados, como lo sabemos nosotros desde los centros de poder, a azuzar, a colocarle más azúcar al carbón para darle a la canalla, para darle a las corporaciones de la desinformación, a sus laboratorios de guerra sucia y a sus anclas, insumos para seguir manteniendo un relato occidental que es adverso y que además no tiene ningún fundamento. Anoche cuando nosotros escuchamos al presidente de la República decir que María Corina Machado había abandonado el país y que la razón por la que la abandonan realmente es ¿por qué? Porque van detrás de los recursos de Citgo, del oro que está en Inglaterra y de las 22 cuentas que están en los 40 países que no fueron bloqueadas financieramente porque hay una disputa entre ellos y no pueden perder todos esos recursos que han robado a la patria. Evidencia lo que tú acabas de decir, que no estaban en el manejo de un proyecto de país, en el manejo de un proyecto democrático. No, detrás de eso se mueven simplemente el hecho económico, los beneficios a favor de la élite nacional, como los llama el presidente, los apellidos, y de las transnacionales que por supuesto juegan y financian a desestabilizar el país con la intención de llegar a traernos democracia y salvaguardar los derechos humanos. La jugada es eminentemente política para tratar de tomar el control y el poder y poner un Milei en Venezuela que permita desmontar el Estado, acabar con el estado de bienestar, permitir el asentamiento de bases y por supuesto apoderarse de nuestros recursos. Por eso es que esta sentencia es tan importante, porque en su numeral tercero ratifica de forma inequívoca la decisión genuina y soberana e independiente y libre de un pueblo que entendió que jamás era colonia o neocolonia de imperio alguno. Totalmente de acuerdo. Además que hay que decir que digamos que en este golpe electoral, porque ha sido un golpe electoral, utilizaron la plataforma electoral para intentar un golpe contra el Estado
venezolano contra su institucionalidad democrática, hay acciones que se valieron de la plataforma electoral para generar las condiciones de desestabilización que pretendían, o sea, pretender generarlas, pero no lo lograron. Pero hay otro sector que es este que impulsó esta supuesta solicitud de revisión para darle continuidad a la incertidumbre, a la zozobra sobre el proceso electoral. Y ahorita tenemos que ir a un corte, pero vamos a aclarar un poquito, por lo menos en el otro punto, vamos a profundizar un poquito más en el tema de las competencias y las posibilidades que tiene el Tribunal Supremo para resolver este tipo de solicitudes, como fue la presentada por el presidente Nicolás Maduro. Claro, yo espero que sea casi que la última vez que no tenga que hablar de esto, porque en términos jurídicos es interesante, pero ya basta del tema de este grupo intentando desconocer la institucionalidad e intentando seguir dándole largas al tema. El día de ayer también la Sala del Tribunal Supremo de Justicia resolvió el recurso interpuesto por Ecarri, y también es inadmisible porque no son más que actuaciones para el hecho comunicacional, es decir, lo que acabas de decir, el golpe continuado, el golpe que no ha terminado porque ellos no pierden la esperanza de tomar el control. Así es. Seguimos en la balanza con el analista político Wilmer de Pablos, jurista reconocido, diplomático y que ahora además ha sido designado para seguir la tarea diplomática en Austria. Vas a estar acompañando a la embajadora Claudia Salerno. Un abrazo inmenso desde aquí. Hoy nos acompaña por ahí detrás también nuestra querida Rosa Caldera, madre de la embajadora, a quien admiramos. Wilmer, estamos hablando, dejamos en el aire el tema. Yo les llamo nueva extrema derecha, ¿okay? A estos que introdujeron esta solicitud de revisión, porque ellos además dijeron, vamos a agotar la vía institucional. Claro, ellos saben que solamente es un paso para justificar acciones que seguramente pretenden hacer en contra del presidente Nicolás Maduro, el gobierno bolivariano y, por supuesto, de cara a desconocer la ratificación del presidente Nicolás. Ya todo eso lo sabemos, nosotros estamos curtidos. Y además, otra de las cosas es que estos que escribieron este panfleto no saben de derecho. O sea, saber de derecho constitucional no es decir 20 veces el control entre poderes. Esa frasecita gastada no le da conocimiento del derecho y mucho menos el derecho electoral. Hay que aclarar algo en relación, el presidente buscó una solución constitucional para dar certeza del proceso electoral. Él no estaba impugnando, obviamente, él no estaba yendo en contra del Consejo Nacional Electoral ni de las actuaciones del Consejo, pero públicamente se generó la incertidumbre porque era el plan de María Corina Machado, generar la incertidumbre para azuzar los planes violentos. Entonces, ¿qué pasó? El presidente recurrió a la vía constitucional, que en este caso es ir al Tribunal Supremo en su sala electoral. ¿Para qué? Para presentar una solicitud ante la sala electoral, una pretensión, que decimos en derecho pretensiones es aquello que tú buscas resolver en el área jurídica, el área judicial, diferente a la impugnatoria. Pero es que revisen, hay cantidad de sentencias de la sala electoral en relación a que las pretensiones que se presentan en la sala electoral es lo que se llama en el derecho contencioso administrativo y contencioso electoral un sistema abierto de pretensiones. ¿Qué significa? Mira, en la sala electoral, tú lo sabes, ahí se han presentado solicitudes de convocatoria de elecciones y lo presenta como recurso contencioso electoral, pero eso no va contra nadie, es una solicitud de convocatoria. Y la sala electoral ha determinado cuál es el procedimiento idóneo, porque tiene competencia para decidir cuál es el procedimiento
aplicable, más idóneo a la pretensión. En el caso, por ejemplo, de la solicitud, después de varias solicitudes, la sala electoral decidió que la pretensión más adecuada, que el procedimiento más adecuado es el que establece el procedimiento de amparo. De ahí en adelante, después de esa decisión, se aplica siempre el procedimiento de amparo para las solicitudes de convocatoria. Se han pedido declaraciones mero declarativas, es decir, que se declare la certeza de algo y no es impugnatorio. Y la sala tiene competencia para decir incluso una demanda por daños patrimoniales por producto de un evento electoral. Son pretensiones abiertas. Entonces, estas personas desconocedoras del derecho, ignorantes del derecho y más del derecho electoral, se les ocurrió utilizar la vía de la revisión para generar más zozobra. Y no lo lograron y no lo van a lograr. Es inadmisible, pero es que además es un panfleto, sépanlo ustedes, no tenía ninguna justificación ni relación de hecho con el derecho y además desconocer en ese panfleto las competencias y el sistema abierto de pretensiones del contencioso administrativo y contencioso electoral es una vergüenza. Por eso es que es importante entender que una cosa es ser ignorante y otra cosa es ser necio de su propia ciencia. El ignorante no está obligado a conocer. Un mecánico no tiene por qué saber de medicina. Pero un abogado, una persona formada en derecho, está obligado a conocer sobre su ciencia, porque si no es un necio de su propia ciencia, se dice nesciencia. Y por esa razón es que basta la simple lectura, me permite, doctora, su Constitución, en el artículo 297, para entender que no es más que la actuación encaminada simplemente a darle insumos, ¿sí? ¿A quiénes? A los detractores de nuestro proyecto, ¿sí? Y hacerle la jugada a ese golpe continuado para lo cual se prestan. Dice el artículo 297, la jurisdicción contencioso electoral será ejercida por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales que determine la ley. Es decir, que el que tiene claramente la competencia de forma exclusiva y excluyente es el Tribunal Supremo de Justicia. Y por eso ellos, cuando apelan a ciertas normas de forma aislada o exegética, como decimos nosotros los estudiosos del derecho, ignorando el resto del sistema de la Constitución, lo hacen con toda la intención de manipular, porque es parte de la guerra cognitiva, manipular la psiquis de nuestro pueblo. Pero se les olvida que fue nuestro pueblo el que creó, el que parió este texto constitucional en el año 98, acompañados del comandante Hugo Chávez. Y por esa razón es que no han podido, bajo ningún concepto, descalificar ni la sentencia, ni las instituciones, mucho menos la actuación del Tribunal Supremo en sala electoral o la propia actuación del Consejo Nacional Electoral, porque allí estamos en presencia de unos actores que simplemente responden a la derecha nacional y a las transnacionales en un juego que es de comunicación para la desinformación, que es psicológico y que además es cibernético. Es decir, el golpe continuado del que nos habla esta periodista extraordinaria, por la que siento muchísimo respeto, que se llama Karen Méndez, cuando desnudó ese documento que se filtró de la CIA, donde estaba preparado el plan en 7 páginas para antes, durante y después de las elecciones. Nosotros estamos en la etapa del después de las elecciones, de los cuales, por supuesto, esos actores son parte de ese plan. Así es. Bueno, nosotros tenemos por allí, yo no sé si la dirección de este programa nos puede poner el audio, el doctor Albert Noguera, amigo de esta casa, amigo personal nuestro, profesor de la Universidad de Valencia, España, hizo el análisis de la sentencia de la Sala Constitucional y envió un audio porque no pudo enviar un video porque estaba justo viajando, y nos envió un audio que podemos escuchar, por favor, si nos lo permiten. Bien, yo creo que en todo Estado denominado democrático
la democracia siempre es la conjunción de dos tipos de factores, ¿no? La combinación de dos tipos de factores. Por un lado, lo que podríamos llamar factores procedimentalistas o factores mayoritaristas, ¿no? Que son aquellos que se expresan en el establecimiento de mecanismos a través de los cuales se manifiesta la toma de decisiones por parte de la mayoría de la población, el establecimiento de procedimientos de participación a través de los cuales la población o la mayoría de la población puede llegar a tomar decisiones. Y por otro lado, podríamos tener lo que podríamos llamar factores sustanciales o sustancialistas o materiales, ¿no? que vendrían a ser el establecimiento de órganos de revisión, en este caso jurisdiccional, encargados, ¿no? de controlar o de revisar que aquellas decisiones de la mayoría cumplen determinados estándares de derechos, cumplen los procedimientos legalmente establecidos y, por tanto, son constitucionalmente legítimas, ¿no? de acuerdo con los procedimientos establecidos en el ordenamiento constitucional. Yo creo que la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Venezuela pone fin a una discusión, que es la discusión de los resultados electorales, y dota a estos resultados electorales de una doble legitimidad, ¿no? y, por tanto, los convierte, a mi entender, en incuestionables. Por un lado, son unos resultados que cubrieron el factor mayoritarista procedimentalista, ¿no? que se expresó en las votaciones de las elecciones del 28 de julio de 2024, donde el pueblo de Venezuela salió pacíficamente a las calles en una jornada caracterizada por el civismo y la participación, y donde de los resultados de las urnas pues salió una mayoría en favor del presidente Nicolás Maduro, que lo convirtió en presidente de la República, ¿no? Por tanto, el carácter pacífico, cívico de la jornada y masivo de participación de la jornada hicieron que se cumplieran estos factores procedimentalistas, ¿no? o mayoritaristas de la democracia. Y por otro lado, a continuación, pues toda la revisión, ¿no? en el ámbito jurisdiccional o constitucional que ha habido de estos procedimientos, primero por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y ahora, a continuación, mediante la solicitud de revisión de su sentencia por parte de la Sala Constitucional y la correspondiente sentencia de la Sala Constitucional que viene a ratificar y a legitimar el carácter legítimo de los resultados tras haber hecho un examen exhaustivo de todas las actas y de todo el procedimiento, lo que viene es a dotar de legitimidad sustancial o material esta decisión, ¿no? Por tanto, yo creo que la victoria del presidente Nicolás Maduro ha sido avalada por los dos grandes factores, podríamos decir, que caracterizan un sistema democrático, el factor mayoritarista o el factor procedimentalista expresado en un proceso electoral limpio y transparente, como así demostraron o así calificaron los propios observadores internacionales presentes en el proceso, y por otro lado ha sido avalado también como que respeta plenamente este factor material o sustantivista, que es un procedimiento realizado conforme a derecho y con todas las garantías necesarias y suficientes y adecuadas para que este proceso sea respetuoso con los derechos de todos los ciudadanos, ¿no? Extraordinaria la intervención para la balanza del doctor Albert Noguera, reconocido jurista, pueden buscar por internet, tiene por lo menos más de 12 libros publicados de teoría constitucional en diferentes temas, sobre todo dedicado al tema de los derechos sociales y culturales, que es el fuerte, digamos, y el tema constituyente, que ha sido uno de los fuertes de investigación del doctor Noguera. Aquí, escuchando a Albert, estaba pensando, es que hay 5 niveles de legitimidad, ¿ok? Yo no había escuchado el audio detalladamente del doctor Noguera, pero hay 5 niveles de legitimidad. ¿Qué significa la legitimidad? Es el apoyo popular soberano a una situación X. El primer nivel de legitimidad, el voto popular, mayoritario para el presidente Nicolás Maduro voto. Segundo nivel de legitimidad, que quien establece el procedimiento para el proceso electoral, da los resultados, proclama el candidato, es un órgano legitimado por la Constitución como órgano y legitimado también porque fue electo por la Asamblea Nacional. Es un órgano legitimado. Un segundo nivel de legitimación.
Un tercer nivel de legitimidad lo da la sala electoral, que tiene la legitimidad constitucional para dar certeza sobre cualquier pretensión de naturaleza electoral, en este caso la presentada por el presidente Nicolás Maduro, y dar efectiva certeza, tal como lo hizo, de ratificar, convalidar los boletines oficiales emitidos por el Consejo Nacional Electoral y el acta de proclamación, el acta de adjudicación, o sea, todo el proceso, todo el procedimiento electoral fue ratificado, convalidado, verificado por la sala electoral. Y la legitimidad que da también la sala constitucional, otro nivel más de legitimidad, es decir, si aquí hubiese dudas de legitimidad, entonces se pudiera pensar que la sala constitucional resolvería cualquier cuestionamiento de legitimidad constitucional. Y la sala lo resolvió, es inadmisible, decide y ratifica lo de la sala electoral. Esto es lo que no quería la extrema derecha, que nosotros sigamos avanzando en el marco de procesos que legitiman la elección presidencial de Nicolás Maduro, ratificado por todo el pueblo venezolano que votó a favor de él de forma mayoritaria. Extraordinaria intervención de Albert. Pero hay algo muy importante de resaltar aquí, doctora, y es lo siguiente. Cuando el doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, exhorta al gobierno nacional a romper relaciones con el Reino de España, nosotros entendemos, por supuesto, que el respeto de ese gobierno hacia la voluntad genuina, soberana y libre del pueblo de Venezuela no tiene parangón. Pero es que además, cuando nosotros vemos la actuación de Edmundo González Urrutia, que se ampara bajo la figura del asilo y que después mete en tremendo problema a este gobierno, ¿no? Al gobierno de España. Al gobierno de España, y que hoy, cuando escuchamos el extraordinario análisis del que, en mi opinión, es el mejor constitucionalista de España, y oímos su análisis que no solamente ratifica, por un lado, la visión soberana del pueblo, sino que además la propia institucionalidad, es decir, la institución democrática, ratifican el triunfo del presidente, uno debe preguntarse, primero, ¿en qué problemón está metido el Reino de España cuando Venezuela es su tercer proveedor más importante de energía? Porque el 88% de nuestras exportaciones petroleras para España representan para ellos el 70% de crudo para sus refinerías. Imagínense lo que significaría para España que el presidente, atendiendo el exhorto que le hace la Asamblea Nacional en la vocería del presidente, sería un golpe tremendo. Y uno ahora se pregunta, ¿en qué problemón metió Edmundo González Urrutia al Reino de España y en qué problemón está metiendo hoy, con su opinión, el mejor constitucionalista de España al gobierno cuando hace ese extraordinario análisis? Así es. Doctor, nos tenemos que ir a un corte. Resucitará de las matanzas, volverán a respirar aún en los genocidios, reencarnarán en otros niños, la infancia masacrada en Palestina. El canto de alborada del gallo de oro, con su cantar de Moesín, despertará a los fieles, quienes desde las mezquitas y minaretes cantarán a todo el pueblo
Creo que Dios grande, Dios único, dé la victoria final sobre los genocidas y Palestina pueda tener libertad para existir, para vivir, para que sus niños crezcan como crecen nuestros niños en Venezuela. Siempre uno se quiebra cuando habla de Palestina. Pero bueno, hay que continuar, que nadie calle ni un solo día sobre la denuncia que hay que hacer sobre esta masacre expansionista, sionista, que además tiene que ver con el tema que también queremos hablar con el doctor Wilmer de Pablos, este aceleramiento de este genocidio de naturaleza expansionista, con motivos expansionistas y colonialistas, tiene también que ver con el crecimiento y consolidación de los BRICS. La posibilidad de que Asia Occidental se reúna con los países del sur para consolidar un modelo multipolar que permita el equilibrio entre las diferentes regiones del mundo y unos mecanismos de relaciones financieras, comerciales, culturales, geopolíticas que garanticen la seguridad y la paz de la nación. Por supuesto, esto pasa porque se acabe el sionismo en el mundo, es una urgencia para la humanidad. Pero es los BRICS una de las razones, no solo los BRICS, primero la ruta de la seda, el crecimiento de las economías emergentes de China, de Rusia, como potencia que, valga decir, que reúnen un porcentaje de más del 40% de las riquezas económicas del Producto Internacional bruto, ¿ok? De la riqueza internacional valorada desde la producción, desde la productividad. Háblanos un poco cómo nace el tema de los BRIC, y esto tiene mucho que ver también con la elección y el ataque al proceso electoral de Nicolás Maduro. O sea, la posibilidad que teníamos en el proceso electoral de avanzar con el presidente Nicolás Maduro hacia la prosperidad en un mundo multipolar, pluricéntrico, eso lo digo al revés, pero bueno, es cierta ahora que fue ratificado el presidente Nicolás Maduro. En la semiótica de la comunicación que hemos aprendido de Fernando Buenabad, un filósofo mexicano, sobre todo con el acercamiento que ha tenido en la Universidad Internacional de la Comunicación, que dirige nuestra queridísima Tania Díaz, rectora, diputada, de quien todos conocen su trayecto y su impecable trabajo. Hemos aprendido que las imágenes son muy importantes. Yo me sumo, por supuesto, a la expresión de solidaridad que tú haces en relación con la causa palestina, el etnocidio terrible que hoy se comete contra el pueblo palestino, y yo no podía dejar de mencionar, mientras te oía, me vino a la cabeza de inmediato un recurso de semiótica de alto impacto. La semana pasada se celebraba un año del arreciamiento que ha tenido este etnocidio, este genocidio, y recuerdo una foto que vi en las redes donde el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el capitán Diosdado Cabello, abrazaba al embajador de Palestina en Venezuela, Fadí al-Sapillán, y esa foto es la expresión semiótica del amor de nuestro pueblo hacia el pueblo palestino, de nuestra solidaridad y de nuestro acompañamiento. Les invito a que la busquen en las redes, realmente es extraordinaria. Pero además, efectivamente, esa decisión soberana, independiente y sobre todo genuina del pueblo de Venezuela del 28 de julio, acabó con los planes estratégicos del imperio norteamericano. Por un lado, el objetivo fundamental era lograr enfrentar a nuestro pueblo en una guerra civil, y por eso vimos las actuaciones del 29 y del 30 impulsadas por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Pero el segundo elemento estratégico era impedir la entrada de Venezuela a los BRICS. ¿Por qué? A los BRICS más, como se llaman hoy, o BRICS Plus. ¿Por qué? Porque Chávez hizo la revolución social y la demostró. Por eso nuestros indicadores llegaron en el 2013 y superaban las metas del milenio para el 2030, y por eso el infame 2015. decreto del 2015, el infame decreto de Barack Hussein Obama. Pero también Chávez hizo la revolución política a lo interno y a lo externo. A lo interno, cuando nuestro pueblo tomó conciencia de la participación y protagonismo, y sobre todo conciencia del voto. Pero a lo externo, cuando Chávez nos vinculó
con el nuevo mundo multipolar, ¿sí? el mundo multicéntrico y pluripolar del que él nos habló desde hace casi 2 décadas. Pero la verdadera revolución es la revolución que enfrenta a los dos modelos económicos, ¿sí? Es decir, a este modelo estamos en una situación gramsciana, como lo decía extraordinariamente nuestra viceministra en una reciente ponencia a la que tuve el honor de acompañar, las instalaciones de PDVSA Estamos hablando de la viceministra Coromoto Godoy. Un saludo y un abrazo inmenso desde acá. Nuestra viceministra Coromoto Godoy acaba de dar una ponencia la semana pasada que ha tenido un impacto tremendo en las redes a nivel nacional e internacional, porque ella allí hace un relato histórico, además estructural, de por qué es tan importante el ingreso como miembro pleno de Venezuela los días 22, 23 y 24 a los BRICS. Y allí estamos nosotros en presencia realmente del paso más importante en revolución, que es la revolución en lo económico. ¿Y a quién le corresponde en el momento histórico en que vivimos, en la realidad que nos circunda, pese a 11 años de guerra que ha sido híbrida en todos los frentes: comunicacional, psicológico, cibernético, financiero, económico, al presidente Nicolás Maduro? Por eso es tan importante, doctora, en este momento el evento que tendrá lugar en Kazán, en Rusia, por donde el propio presidente Vladimir Putin, presidente pro tempore del BRICS, invita al presidente Nicolás Maduro. El segundo objetivo estratégico era impedir el ingreso de Venezuela a los BRICS, por lo que acabas de decir acertadamente. Los BRICS hoy representan el 46% de la población mundial, estamos hablando casi de la mitad de la población mundial, pero además el producto global, ¿no?, bruto de 37,6%, que evidencia que el G7, es decir, los países de Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Italia, Francia, Alemania y el Estado sionista de Israel, que lo componen el G7, incluyendo Japón, están por debajo, y que la tendencia hacia 2028, dicho por el propio presidente Vladimir Putin, es que los BRICS se erigirán y atrás quedará el G7, atrás quedará el dólar, atrás quedará el SWIFT y atrás quedará la hegemonía de ese mundo unipolar que hoy se enfrenta al nacimiento del nuevo mundo multipolar y pluricéntrico del que Venezuela es un actor de primer orden. Por eso es que acabamos de ver a la doctora Delcy Rodríguez en el Foro de Economía en Moscú, por eso es que acabamos de ver a la viceministra Coromoto Godoy en Naciones Unidas hablando, por supuesto, de los temas fundamentales de energía atómica. Por eso acabamos de ver a nuestra embajadora en Viena organizando la visita reciente del secretario de la OPED, que lo vimos aquí en Venezuela al lado del presidente, de nuestra vicepresidenta, además en la institución acompañando a todo el personal de la OPED, porque estamos realmente en el paso fundamental de lo que es la revolución económica, que por supuesto dignificará a nuestro pueblo frente a todo este ataque de esta década y media de la que hemos sido objeto. Es decir, el trabajo hecho desde PDVSA Internacional con nuestro amigo Rodney Romero, con Aminta y con Niurka, que son el equipo que lo acompaña, y esta extraordinaria ponencia que hemos escuchado, evidencia que efectivamente nosotros estamos en el camino fundamental y estratégico del presidente de cara a este nuevo mundo multipolar. Nos queda un minuto, pero yo quiero resaltar una pieza de la intervención de la viceministra Coromoto Godoy en reciente ponencia sobre el tema de los BRICS. Dice: las motivaciones de Venezuela para unirse a los BRICS están alineadas con sus principios históricos y posturas en política exterior, tal cual como habías dicho. La intención de convertirse en miembro pleno de este grupo coincide con la visión universalista, antihegemónica y multipolar que viene impulsando Venezuela desde 1999 con la llegada de la Revolución Bolivariana.
y con uno de sus objetivos históricos, contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual tome cuerpo un mundo multicéntrico y pluripolar que permita el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria. Esto está en el objetivo número 4 del Plan de la Patria y además ella hace referencia a la relación que tiene también con los objetivos en las 7 transformaciones propuestos por el presidente Nicolás Maduro y aprobado por el voto popular el 28 de julio, porque nosotros estamos encaminados a desarrollar los objetivos históricos del Plan de la Patria y también ellos resumidos y condensados en las 7 transformaciones, que es fundamental. Y con ello garantizar la paz. La paz solo puede ir de la mano de aquellos países, de aquellos estados que además planteen un mundo multilateral diferente. Desde la ONU con nuevas organizaciones, porque no se está hablando de dejar absolutamente la ONU de lado, pero sí Venezuela ha dicho que es necesario, cuando Venezuela tenía la presidencia pro tempore de los países no alineados, insistió ante la ONU y presentó una resolución para que se trabajara en un multilateralismo diferente que estuviera adecuado a los tiempos actuales y garantizara la seguridad y la paz internacional. Ahora con los BRICS, no solo la seguridad y la paz internacional, sino la total prosperidad para Venezuela. Queda un minuto para que te despidas. Bueno, por supuesto, aplaudir al pueblo glorioso de Venezuela, que el 28 de julio tomó la decisión histórica de seguir acompañando al presidente Nicolás Maduro. Eso significa mantener la paz en Venezuela, en la región y en suramericana y en América Latina. Ese es lo primero, es decir, una vez más, el pueblo de Venezuela derrotó las intenciones insanas del imperio norteamericano. Pero además de esto, la ratificación o la reelección del presidente Nicolás Maduro es el paso hacia la revolución en lo económico con la entrada de Venezuela al BRICS, que pone al servicio del mundo nuestros recursos, vale decir petróleo, gas, oro, etcétera, para la paz, para la nueva visión de un mundo más humano y no para la guerra, que era el objetivo fundamental del imperio de María Corina Machado, de Edmundo González Urrutia. Aplaudir de pie, sin descanso, a este pueblo valiente, noble, que nunca ha traicionado el legado del comandante Hugo Chávez. Para ti, Wilmer, todo el éxito en esta tarea que mañana comienza. Te vas este es el programa predespacho de tu viaje en tu tarea diplomática. Todo el éxito, porque tu éxito es el éxito de la República Bolivariana de Venezuela. Y un abrazo a nuestra querida Claudia Salerno, que estará también dirigiendo esta tarea desde esos espacios. Un abrazo a todos.